Creo que ya están todos. Entonces, esto fue lo que se vio. Esto va a ser importante al momento de hacer mallas y nodos, ¿no? Porque sin esta base es imposible que podamos avanzar. Así que esto lo voy a dar por entendido ya y vamos a ir avanzando lo que es esto de acá. Empecemos. La ley de las mallas, ¿qué nos dice? Nos dice que la suma algebraica de voltaje es igual a cero. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? En un circuito, identifica tus fuentes. Esta es una fuente, esa es otra fuente, ¿no? Esas fuentes van a generar una cierta cantidad de voltaje, ¿no? Ese voltaje va a ser consumido por las impedancias. Nada más, eso es lo que dice la ley. Si tú generas voltaje acá, estas impedancias lo van a consumir, nada más. Es como si acá tendría un voltaje positivo y las impedancias consumen ese voltaje positivo. De tal manera que la carga se conserva, no se destruye ni no, se conserva la carga, ¿no? Entonces, vamos a proceder con este ejercicio y vamos a aplicar todo lo que se vio con anterioridad, ¿no? Ya, aquí me están pidiendo lo siguiente, ¿no? Me están pidiendo que yo halle I sub cero, esa corriente que está ahí de color rojito, esa tengo que encontrar, por el método de las mallas. Me están pidiendo que haya esa corriente de allá. Ya, ¿cómo voy a empezar a trabajar esa clase de ejercicios? ¿No? La metodología que se utiliza y con la que yo trabajo es la siguiente. Yo tengo, por ejemplo, aquí una parte del circuito en la cual voy a remarcar que estaba presente una impedancia. ¿De acuerdo? Ahora, es cierto que al trabajar en corriente alterna no debería tener una polaridad, ¿no? Porque sabemos que la polaridad de la corriente, si digamos yo le doy un sentido a la corriente, en sí esto no tendría que ser así, ¿no? En la vida real, porque la corriente alterna cambia su sentido casi siempre, ¿no? Su sentido va cambiando y cambiando y cambiando. De tal manera que esto simplemente va a ser un enfoque teórico que le vamos a dar, ¿sí? Pero que sin embargo nos ayuda a resolver el problema, ¿sí? Esto es netamente teórico, no es que, digamos, voy a colocar una corriente en ese sentido y la corriente verá y no. La corriente cambia su polaridad. Estamos en alterna, ¿no? Ya, entonces decimos lo siguiente. Aquí tengo una impedancia, ¿verdad? Supongamos que yo he decidido teóricamente que mi corriente va a venir en ese sentido. Aquí está la corriente I, ¿no? Esta corriente va a polarizar mi impedancia. Polarizar quiere decir de que por donde entra le voy a colocar un más y por donde sale le coloco un menos. Eso es polarizar, nada más. Este más menos, ¿qué me indica? Una caída de voltaje. ¿A qué me refiero con caída de voltaje? Si la corriente en mi circuito, no, bueno, estoy polarizando, ¿verdad? Si mi corriente en el circuito pasa por una impedancia, por donde entra coloco positivo y por donde sale coloco negativo. Y decimos lo siguiente, si yo estoy yendo en mi análisis de un signo positivo, estoy pasando a un signo negativo, lo voy a tratar yo como una caída de voltaje. Si voy de más a menos, lo voy a tratar como si fuera menos voltaje. ¿De acuerdo? Ahora, por el contrario, si es que yo paso del signo negativo al signo positivo, en cualquiera de los elementos, lo voy a tratar como una subida de voltaje o subida de potencial. Sobre esta base tenemos que trabajar. Eso tiene que quedar claro. Supongamos que estoy aquí con mis corrientes, ¿verdad? Y aquí vengo a hacer análisis, tengo que analizar. Estoy yendo de más a menos. ¿Qué significa eso? Una caída de tensión. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que hacer, eso hay que tomar en cuenta. Ahora, ¿a qué es igual la tensión? La tensión en corriente alterna la vamos a tomar como, bueno, corriente, ¿verdad? La corriente que atraviesa ese elemento por la impedancia. Nada más, ¿no? Y aquí estaríamos hablando directamente de valores complejos. Vamos a trabajar cada uno de estos valores de forma compleja. Sabemos que la impedancia tiene su forma compleja, la corriente también lo hemos trabajado de forma compleja y esto por ende también va a ser algo complejo, ¿no? Con esta base vamos a trabajar el siguiente ejercicio, el que viene a continuación. Entonces voy a copiar esto de vuelta. Se están uniendo todavía algunos compañeros. Permítanme un momento. Ahí está. Ya. Y voy a definir aquí algunos pasitos que vamos a seguir, también para poder seguir el paso, ¿no? Siempre que resuelvan un ejercicio por el método de las mallas, vamos a resolver por mallas ahora, tienen que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Y eso para nodos también sirve, ¿no? Para resolver por cualquier ley de Kirchhoff, uno, señales, señales, yo tengo que convertir, vamos a decir, convertir o llevar a fasores. Convertir a fasores las señales. ¿Qué son las señales? Bueno,
las fuentes, ¿no? La fuente, en este caso, mi fuente uno tiene este valor de acá y mi fuente 2 tiene este valor de acá. Eso primero tengo que convertir a Fasor. Segundo, ¿qué tengo que hacer? Voy a colocar aquí 2, hallar impedancias. ¿De acuerdo? Nada más. Y bueno, luego vendrían los pasos clásicos que son de circuitos uno, ¿no? Identificar las mallas, todo lo que viene a continuación, ¿no? Entonces lo vamos a nombrar a de resumen eso también, porque eso ya debería, a ver, mallas, ¿no? Identifico mallas, para empezar, ¿no? Después, por cada malla que yo identifique, hay una corriente, ¿no? Identifico corrientes, luego polarizo y analizo. Bueno, más o menos así es, ¿no? Incluso rima esto de acá. Ah, permítame un momento, está queriendo entrar también un compañero aquí. Ya está, ¿no? Estos son los pasos que vamos a seguir. De una vez empezaremos a resolver este ejercicio. Nos dice que hallemos la corriente I sub 0, ¿no? Nos dan todos los datos, pero no nos dan corrientes. Le doy, por cada malla, ¿no? Aquí identifico, esto de acá sería una malla, esto de acá sería la otra malla. Por cada malla que aparezca, va a haber una corriente, ¿verdad? Entonces, le voy a dar el sentido que a mí se me dé la gana, ¿sí? En este caso yo quiero darle este sentido, por ejemplo. Y como estamos trabajando en corriente alterna, preferiblemente coloquen la nomenclatura mayúscula, ¿no? Esta que es la corriente I1. Y por acá va a venir una corriente que le voy a llamar I2. Ya. ¿Cómo voy a hacer para encontrar esta I sub 0? Para poder hallarla, sí o sí tengo que hallar estas dos corrientes. Y en base a ellas, recién voy a poder hallar I sub 0. Ya, ¿cómo hacemos? Primer paso, ¿no? Señales y impedancias. Entonces empezaremos con el número uno, que son las señales. A ver, aquí tengo, ¿qué cosa? 10 coseno 2t, 10 coseno 2t, ¿no? Vamos a llamarle a esta, qué sé yo, a ver, que se llame voltaje 1, ¿de acuerdo? Y esta señal de acá, que sea nuestro voltaje 2. Entonces copio aquí el voltaje 1. ¿Qué tengo que hacer? Llevar a fasor, ¿verdad? Alguien que me dicta esto equivalente a un fasor, ¿cuánto sería? Aquí me olvidé anotar, ¿no? Estamos trabajando aquí. Si el ejercicio no nos dice nada, es un fasor máximo. Así que ya conocen los fasores máximos. ¿Cuánto sería? ¿Alguien me puede estar dictando esto? Quiero convertirlo a fasor. 10, Sería 10 con 10,1. ángulo de 0 grados. Listo. Perfecto. Ya. Existe esta nomenclatura, ¿no? Que es la que yo manejo y también existe esta otra. Han debido ver esta también, ¿no? O sea, es lo mismo. Aquí simplemente manejo E a la J y aquí manejo esta especie de angulito, ¿no? Pero las dos representan lo mismo, la amplitud de la señal y el ángulo, el desfase, mejor dicho. Ya, está bien lo que han dicho, 10 elevado a E J 0, ¿no? Es más, esto se puede desarrollar un poco más, ¿no? Lo puedo colocar directamente como 10, ¿no? Porque E a la J 0, el 0 se lo va a comer a la J, me va a quedar E a la 0, eso es 1, ¿no? Me va a quedar 10, negramente, si lo analizan bien, 10. Voltaje 2, ¿lo puedo convertir eso directamente en un fasor? ¿Sí o no? Primero hay que convertir la coseno. Exacto, ya. ¿Cuánto sería en coseno, compañero? Díctame. 6 coseno 6,1 2t t. menos 90. Menos, ¿no? Esto se vio también anterior vez, está presente acá, ¿no? Está en las formulitas de más arriba, donde está, aquí está, ¿no? Se resta 90. Estoy pasando de un seno a un coseno. Bien. ¿Dónde estaba la clase? Ya, está bien. Ya tengo mi señal convertida. Bueno, esto sigue siendo en función del tiempo, ¿no? No ha cambiado eso. Sigue siendo este voltaje 2. Ya. Ahora convirtiéndolo a fasor. Esto sería, voy a decirle U2, y esto va a ser igual a que 6 por E a la menos 90J, ¿verdad? Eso sería. Ya tengo ahí. Tengo U1 y U2, ¿no? Si es que por alguna razón, no sé, aquí me hubieran dado una fuente de corriente, ¿verdad? Si les dan una fuente de corriente, esa corriente también va a estar expresada en forma de señal, ¿no? Entonces lo llevan a fasor. En este caso, esas eran mis dos únicas fuentes, ¿no? Esas dos allá. Entonces ya la primera etapa ya estaría como hecha para empezar.
A ver, permíteme un momento, lo voy a marcar esto. Ya está, los fasores ya están listos. Impedancias. Eso de acá es, no quiere marcar esto. Ya, vamos a pasar a la fase de las impedancias. ¿Cómo se hacía lo de las impedancias? Sus fórmulas están ahí, igual, para que lo puedan revisar ustedes. Me tengo que preocupar más por estos elementos, por el capacitor y la inductancia, ¿no? Porque sabemos que el valor de la impedancia de la resistencia se mantiene nomás. Empezaremos con la impedancia del capacitor. Aquí era igual, menos J por W, entre WC, ¿no? Ya, está en faradios, tiene que estar en faradios sí o sí. Si no, tengo que hacer la conversión, ¿no? Entonces esto me sale menos J W. ¿Cuánto va el W? Es 2, ¿verdad? 2T. Ese es el número que le acompaña al tiempo, ¿no? Es la, ¿cómo es esto? La frecuencia angular. Vale 2. Y el capacitor vale 0,25. Ya, ¿esto de aquí cuánto sale? ¿Me pueden decir? Menos 2J creo que está, ¿no? Ya. Y hasta mientras lo de la inductancia, digamos. Inductancia, ¿cuánto es? J por W por L. Y aquí lo mismo. J por, en este caso, 2 se mantiene lo que es la frecuencia angular y L. Esta inductancia, quiero hallar su impedancia. 2, ¿no? Bueno, 2 henrios. Está en unidades del sistema internacional, así que está perfecto. 4J. Listo. Ahí tengo mis impedancias. Ya no hay más, ¿no? Ahora sí, ¿por qué no está haciendo de la resistencia? Porque de la resistencia es exactamente el mismo valor, ¿no? Es 4 y la impedancia es 4. Entonces, vamos a redibujar esto. Sí, voy a volver a dibujar el circuito, pero en vez de colocar los valores, coloco el valor de las impedancias. Ah, bueno, aquí estaría la resistencia, aquí estaría el señor capacitor y aquí estaría la inductancia. Aquí está, ¿no? Y voy a colocar directamente el valor de cada uno, ¿no? Aquí, ¿quién entraría? Mi fuente. Mi fuente U1. ¿Cuánto vale U1? Vale 10, ¿no? Legalmente. Lo puedo colocar tal vez U1, 10 a la J, pero directamente vale 10 esto. Esto vale 10. ¿Qué más? Mi otra fuente, que sería esta de acá. Le doy el valor que corresponde también. Ahí está, U2. El valor de la impedancia. Impedancia, netamente impedancias. Esta vale 4, ¿no? 4. De la inductancia. ¿Cuánto vale? 4J. Y del capacitor, menos 2J. Listo. Este es el circuito que tenemos que obtener. Este es el circuito, el santo grial que hay que obtener. En la mayoría de los casos, puede que incluso se los entreguen así que estarían ahorrándose un paso extra, ¿no? Así que esto es lo que me interesa. Ahora recién pude empezar a hacer las señoras mayas a partir de aquí. No está queriendo copiar. Se resiste. Ya, ahora recién, ¿no? Lo que dije. Coloco el mismo sentido que estaba corriendo al inicio de las corrientes. Este sentido que sea para mi corriente voy a denominarle I1. Y este sentido para mi corriente voy a llamarle I2. Ya, empiezo a analizar las mallas de una vez. Entonces, voy a decir aquí malla 1. Malla 1. ¿Qué polaridad tienen las fuentes? Puede que se las den, puede que no. En este caso sí nos las están dando, ¿no? Más menos. Aquí hay una polaridad, ya. Esto es menos y esto es más. Y lo mismo es en la otra, si no me equivoco, ¿no? Esto es más y esto es menos. Ahora, si no se las dan la polaridad, si directamente el gráfico es una fuente que es así, ustedes le otorgan la polaridad. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Porque legalmente esta fuente tampoco tendría que tener polaridad. En el sentido de que la corriente va a cambiar su sentido, ¿no? Lo que les dije. Empezamos el análisis. Voy a empezar en este punto y voy a dar vueltas. Y voy a volver al mismo punto para cerrar la malla. Empiezo acá. La corriente viene, ¿no? Y uno, en el sentido de la corriente. Vengo por acá, menos más. Menos más. ¿Qué significa menos más? Está presente aquí, menos más. Una subida de tensión.
Por lo tanto, lo que me correspondería colocar sería más la subida de tensión. ¿Cuánto es la subida? Es 10, ¿no? El valor de la fuente. Más 10. Perfecto. Vengo por acá, vengo por acá. Aquí hay una impedancia. ¿Qué se hace? Se polariza. Voy a polarizarla con mi corriente de malla, ¿no? Aquí hay una impedancia. Más menos. Hay una caída de tensión. ¿De cuánto? Coloco caída de tensión, el valor de la impedancia, ¿no? A ver, esto recuerden. La corriente por la impedancia. Y por Z. Entonces, ¿cuánto vale mi impedancia? Vale 4. ¿Cuánto vale mi corriente que está atravesándola? I1. Listo. Ahora me vengo por este capacitor. Este capacitor es especial porque por él están pasando dos corrientes. Por un lado está pasando I1 y por otro lado I2, ¿no? Así que tengo que analizar ambas. Empiezo analizando I1, ¿no? Polarizo, más menos. Viene I1, va a venir en este sentido, ¿verdad? Más menos, aquí hay una caída de tensión, una caída, un menos. Menos. ¿De cuánto? Una caída de menos 2J. Ese es el valor que tiene la impedancia, ¿verdad? Menos 2J, ¿por quién? Por la corriente. I1. Eso es analizándolo con la corriente I1, ¿no? Pero ahora tengo que analizar con I2, que es la otra corriente que está pasando. I2, ¿en qué sentido viene? Viene así, ¿verdad? Viene de menos a más. ¿Qué significa eso? Una subida, un signo positivo, de hecho. Permítanme, voy a borrar esa flecha. Positivo. Una subida de tensión. ¿Y la tensión a qué es igual? A la impedancia por la corriente. ¿Sí? Y listo, ¿no? Se darán cuenta que he hecho este análisis, he venido por acá y ya volví al punto de partida. De tal manera que yo he terminado mi recorrido y cierro mi malla con un igual a cero. Ahora lo que tocaría hacer aquí sería este 10 pasarlo, por ejemplo, al otro lado y ver qué nos quedan aquí de miembros para poder operar. Ya, voy a hacerlo así, miren. Menos 4 y 1. Aquí sería más 4J, ¿no? Más 4J y 1. Y por aquí tendría lo siguiente. Menos 2J y 2. Este 10, que es una constante que no tiene ninguna variable, lo voy a pasar al otro lado. Normalmente los sistemas que resuelven estas ecuaciones es preferible que la constante vaya a este lado de la igualdad. Finalmente aquí notarán, este I1 lo puedo factorizar. De tal manera que me queda lo siguiente. ¿No? Y lo demás se copia. Es más, podríamos tal vez proteger este signo del menos 2J, pero bueno, ahí está. ¿Eso qué es? Es mi primera ecuación. ¿Cuántas ecuaciones voy a tener Auxi, perdón? Depende de cuántas Auxi, corrientes tengas. Auxi, Una consulta. No Sí, es más dos, 2J y 1. perdón. No es Cierto, más 2J y 1. cierto. Gracias, gracias. Sí, es 2. Aquí sería 2 y aquí también. Sí, tienes toda la razón. Estamos calculando ahí la caída, sí sería ahí. Sí, gracias por la corrección. Hubiera salido un resultado que nada que ver. Ya, esa sería la ecuación número 1. ¿Cuántas ecuaciones voy a tener? Bueno, depende, ¿no? Aquí tengo dos corrientes, por lo tanto, voy a tener dos ecuaciones. Me faltaría analizar la siguiente malla. Esto de acá lo voy a colocar abajito. Y permítanme un momento. Ahí está. Y a ver si ese espacio nos alcanza para colocar la malla 2. Con la malla 2 es exactamente lo mismo. Solamente que esta polarización, ¿no? Estos signos que coloqué aquí, ya no los toma en cuenta. Para la malla 2 tengo que polarizar según esta corriente. Ya, esta corriente viene por aquí, al capacitor entra de esta forma, ¿no? En este caso va a entrar así, y lo mismo para la inductancia, ¿no? Entonces haremos eso. Voy a partir de este punto con la corriente I2. Va a venir por acá y luego va a venir por este sentido. Ya. Viene por acá y aquí se topa con el capacitor. Más menos. Más menos una caída de tensión. ¿De cuánto? ¿Cuánto vale la impedancia? Menos 2J.
¿Cuánto vale la corriente? I2. ¿Verdad? Ya pasé por el capacitor. Pero hay algo, ¿no? Por este capacitor también está pasando la corriente I1. Así que tengo que analizar también con I1. I1, ¿cómo lo ve? I1 va a venir aquí y va a pasar de menos a más. Una subida, ¿no? De menos a más. Hay una subida de tensión. ¿De cuánto? El valor de la impedancia por el valor de la corriente. Ya está. Ya puedo pasar a lo siguiente, que sería la inductancia, ¿no? Inductancia igual tengo que polarizar. La corriente viene así, por lo tanto, mi entrada sería positiva y mi salida negativa. ¿Esto qué me indica? Una caída de tensión, ¿no? Menos. ¿De cuánto? Del valor de la impedancia por el valor de la corriente. Y lo propio acá, ¿no? Bueno, acá ya está con polaridad la fuente. Ya vengo por acá, me encuentro con la fuente. Más menos, una caída de tensión. ¿De cuánto? ¿Cuánto vale el valor de la fuente? Todo eso de allá. 6E. Bueno, está quedándose sin... Directamente lo vamos a copiar. Ahí está, ¿no? Y notarán que he hecho este recorrido. Y ya volví al inicio, de tal manera que todo esto queda igual a cero. Ahora lo propio, todo lo que sea constante lo paso al otro miembro y esto de acá voy a tratar de factorizar. Si se puede, ¿no? Si no, entonces lo dejamos ahí. A ver, menos por menos, eso se va a hacer 2J, ¿no? Se va a hacer 2J positivo. Menos 4J, directamente operando esas dos. Menos 2J va a quedar, ¿no? Menos 2J. Igual que esto. Esto copiaremos primero. Y operando estos dos miembros de color verde me va a quedar lo mismo casi. ¿Verdad? Menos por menos más 2J menos 4J es menos 2J. Finalmente ese con menos 6 va a pasar al otro lado. También lo podemos convertir directamente en su forma polar esta. ¿A qué sería igual su forma polar? Utilizamos la fórmula de Euler. Voy a hacerlo esto a un costadito. Para no manejarlo así en complejo, que a veces es un poco feo, ¿no? 6. ¿Cómo sería esta cuestión ahora? Voy a colocar aquí un paréntesis. ¿Coseno de quién? De menos 90 más J seno de menos 90. ¿Alguien me lo puede calcular cuánto sale esto de acá, por favor? Cero, 0.9. Ya 0. ¿Y acá cuánto va el seno de 90? Cero. Uno. Creo que es menos 1, ¿no? Menos 1. Ya, entonces directamente aquí hago la multiplicación. Esto se hace 0, me va a quedar menos J, ¿no? Menos 6J en sí me queda, ¿no? Entonces, en vez de colocar toda esa expresión de acá, directamente coloco su expresión en cartesiana, ¿no? Todo esto. Está con negativo, va a pasar con positivo. Ya, está ahí. Y luego lo vamos a cambiar. Se va y me quedaría aquí la constante, ¿no? Eso de acá es un número complejo al final de cuentas. ¿Qué pasó ahí? Esto es positivo y, bueno, sale menos 6J. Y ya está. Esa sería tu ecuación número 2. Ahora toca resolver, ¿no? Resolvemos las ecuaciones y vemos cuánto nos sale. Ya, para hacer eso nos vamos a ayudar de un software. Permítanme un momento. Está por... No, todavía tenemos tiempo para buscar eso. Permítanme acá. ¿Qué sería esto? Resolvedor. Resolvedor de sistemas complejos, creo que se llama, ¿no? Es que estamos trabajando con sistemas de ecuaciones que tienen variable compleja. Vamos a ver si nos sale ese. Este es.
Ese es el software. Es muy bueno debido a que, bueno, es que en caso de que no tengan lo que es una calculadora ClassWiz o una científica, les puede ayudar esto, ¿no? Porque esto en la ClassWiz, en la FX 991 LAC se puede hacer, ¿no? En caso de que no lo tengan, tienen que recurrir a este software, ¿no? ¿Cuántas incógnitas tenemos? Se puede ver, ¿verdad? Lo que estoy, la página del Matrix Refresh. Se puede ver, ¿no? Sí. Ya. Esta primera parte simplemente tengo que establecer la dimensión de la matriz. ¿Cuántas incógnitas tengo? Tengo dos incógnitas, ¿no? Entonces establezco. Ahora sí, voy a tener que... No, ya, toda la pantalla de una vez. Ya, se puede ver, ¿verdad? O sí, se puede ver, ¿no? Ambas pantallas. Sí, sí. Ya. Entonces, en la primera columna colocamos esta de acá abajo. Aunque no importa el orden en sí, ¿no? De las ecuaciones, lo que importa es lo que hay adentro. Auxi, una consulta. Sí, Su pisada no lo subiría un poquito más, por favor. La malla 2 me podría mostrar. dame un momento, a ver. Ya, ahí está. Ahí lo tienes. Ya, no sé si estoy un poquito yo mal, es que no tendría que ser menos 2. Bueno, empezando, ¿no? Tendría que, bueno, yo le hice así, mira, menos I1, paréntesis, menos 2J, ya que la cociente 1 no tendría que ser positivo. Me ha hecho la cociente 2 positivo y la cociente 1 negativo, así me sale el mío. Te tendría que salir la misma ecuación. A ver, ¿qué ocurre acá? Ese es el problema, ¿no? Eh, ya. Tú estás trabajando al revés con los signos, ¿verdad? Tengo entendido. Entonces, lo que tendría que ocurrir aquí es que te tendría que salir lo mismo. O sea, yo estoy utilizando una metodología en la cual yo tomo a esto, cuando paso de un menos o un más, yo lo tomo como una caída de tensión, y cuando paso de un menos o más, lo tomo como una subida de tensión. Entonces, si tú lo estás haciendo ajá, uno positivo, estás en la malla uno, ¿verdad? De la malla uno me estás hablando, de la malla 2. De la malla 2, Auxi, es que en mi opinión, yo digo, tendría que estar menos I1, paréntesis, menos 2J, más I2, tendría que estar 4J menos 2J, ¿ya? Y eh, luego tendría que, los J's en el I2 tendría que restarse, entonces tendría que ser I2, 2J. Así es lo que me sale a mí, o no sé si se ha equivocado yo. Aquí, ¿verdad? Ese término de ahí me dices, ¿no? A ver, Sí, Auxi. Ah, ya, ya, ya. Sí, pero de todos modos, el I2, por qué sale 2J negativo? Es que a mí me sale 2J positivo, tendría que ser I2, porque el 4 es 4 menos 2J, menos 4, no, a ver, exploramos esta mm, partecita. Menos 4 me sale ahí, ¿no? Aquí menos por menos me sale más. Menos 4 más 2 me tiene que salir en teoría menos 2. pero ¿por qué menos 4, Auxi? Ya, a ver, vamos allá al inicio de vuelta. Nos queda poco tiempo. Voy a cortar cuando falte un minuto. Se vuelven a unir, por favor, ¿ya? Por la caída, supongo. Ya. A ver, analizaremos dónde es de menos 4. Está aquí en esta, cae en esta impedancia, ¿no ve? ¿Qué hemos dicho? O bueno, la metodología que yo voy a trabajar es esa, ¿no? Ya. Al polarizar, ¿no ve? Esta malla respecto a esta corriente, la corriente I2, ¿cómo va a venir? Ya, la difuiremos por fuera. I2 viene de esta forma, ¿no ve? ¿Cómo está viniendo? Viene del signo positivo al signo negativo. ¿Y qué significa eso? Hemos quedado aquí arriba, ¿no? Eso de algún modo representa del signo positivo al signo negativo, que representa una caída, un voltaje negativo. Lo hemos definido así desde el inicio de eso, no es por eso que le estaba repitiendo como lo. Entonces, por eso estoy colocando menos, debido a que hay una caída de tensión.
Ya que es igual la tensión, la impedancia por la corriente. ¿De acuerdo? Eso sería. Lo propio acá, a ver, analizaremos esto más antes de que se acabe la reunión. Por aquí, por el capacitor. Al polarizarlo me queda más menos. La corriente, ¿cómo va a venir? I2 primero. Va a venir del signo más al signo menos. Hay una caída de tensión ahí, ¿no? Por eso le coloco el signo menos, de caída. ¿Cuánto vale la impedancia? Vale menos 2J, ¿no? Por eso coloco ahí la impedancia de menos 2J. ¿Y cuánto vale la corriente que está atravesando? En mi análisis es I2. Ahora lo propio. Con esta corriente I1 tengo que analizar también porque eso también está pasando. ¿I1 de dónde va? Del signo menos al signo más. ¿Eso qué me indica? Una subida, ¿no? Subida de tensión. ¿Y cuánto vale la tensión? El valor de la impedancia por el valor de la corriente que estoy analizando. En este caso sería I1. ¿De acuerdo? Entonces, por eso estoy colocando de esa manera los signos. Ya en la forma de analizar. Ya.